Ahí estamos, ahí estoy grabando. Ok. Digo que hay mucho más, porque bueno, es el perfil filosófico que guarda la cátedra, que guarda el instituto, católico, cristiano. La cosmovisión cristiana abona una filosofía realista, ¿m? Es decir, una filosofía que admita que existe un mundo objetivamente dado y una capacidad humana para conocerlo, por decirlo a vuelo de pájaro. Bien, entonces creo yo que lo último que habíamos leído eran fragmentos de un texto de Derisi, de Octavio Nicolás Derisi, que se refería al tema de la verdad, la inteligencia y la refracción que había por parte de, principalmente de la cultura contemporánea, sobre todo por el lazo, la relación que guarda estrecha la verdad con el bien moral, la verdad de la inteligencia con la bondad de la voluntad, diríamos. Es un poco, era a lo que abrevaba el texto. Ese texto, como todos los textos que vamos a ir viendo, yo les pido que después los resuelvan, que los terminen de leer. Son textos que ameritan más de una vez de sentarse a leerlos. Bueno, vamos a dejar el realismo, si no les parece mal, ahí. Por supuesto que esto no se da por terminado, ni mucho menos. Estas materias filosóficas y teológicas en estas dos carreras, en un nivel terciario, lo que el profesor hace, entre otras cosas, es también mostrar por dónde se entra a los temas y cuáles son las puertas que hay que abrir para una futura investigación. Estas cosas no se terminan de aprender nunca. Estas cosas después, los caminos que cada uno vaya tomando de acuerdo a las horas que tome, a los cargos que tenga en la docencia, verá dónde tiene que profundizar y especificar el estudio post título. Claro que sí. Bueno, en el planteo general de la materia, nosotros estábamos con la posibilidad del conocimiento. La respuesta negativa, si era posible o no, la había dado el escepticismo, mientras que el realismo estaba dando una respuesta positiva a si era posible o no validar el conocimiento humano. Ahora tenemos que ingresar al segundo gran tema del año. No ya la posibilidad del conocimiento, sino los medios del conocimiento. Ya del principio vamos a plantear que la concepción realista de gnoseología, de teoría del conocimiento, va a tomar aquello que Aristóteles planteó en el De Anima respecto a que el conocimiento humano es una alianza entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectivo. Es decir, que el medio humano de conocimiento son los sentidos externos e internos y la inteligencia. Esas son las fuentes del conocimiento humano. Nosotros vamos a recorrer en este segundo gran tema dos posiciones gnoseológicas modernas que han hecho hincapié excesivamente y con los errores del caso ya sobre la facultad sensitiva o ya sobre la facultad intelectiva. La posición que vamos a estudiar, que puso el acento, repetimos excesivamente, sobre los sentidos,
sobre los sentidos como fuente del conocimiento es el empirismo. El empirismo. Básicamente inglés. Nosotros vamos a ver a 3 autores que son ingleses, ¿sí? A ver si tengo algo parecido a un pizarrón acá. Como para ir poniendo nombres. Espérense un poquito. Bueno, ahora en un rato viene. Vamos a ver el empirismo y vamos a ver el racionalismo. El racionalismo va a poner el acento, como la palabra lo dice, en la razón como fuente del conocimiento. Ahora, recuerden ustedes que el objeto formal propio de esta disciplina, gnoseología, estaba puesto en la validación del conocimiento humano. Es decir, que tanto el empirismo como el racionalismo lo que van a intentar es dar la medida de la validación última de ese conocimiento. ¿Sí? Es decir, el empirismo va a admitir que existe un conocimiento racional y el racionalismo también va a admitir que existe un conocimiento sensible. Pero el tema es que van a poner el acento de la validación en una de las facultades y no en desmedro de la otra. Y sí en desmedro de la otra sería. Es decir, el empirismo, como la palabra lo dice, va a poner como válido el conocimiento que se pueda experimentar sensiblemente. Empeiría quiere decir experiencia en griego, ¿no? Mientras que el racionalismo va a dar como elemento último de validación del conocimiento humano la estricta y sola razón. ¿Sí? Por ejemplo, las inteligencias, las personas que solamente admiten la verdad siempre y cuando se pueda reducir a ecuaciones matemáticas y explicaciones deductivas, eso sería un racionalista. ¿Sí? Aquella persona que solo valida el conocimiento que se pueda explicar cuantitativamente, sobre todo, con cifras, con cálculos. Bueno, ahí tenemos un racionalista. Siempre los hubo, sobre todo, pero tanto el empirismo como el racionalismo son corrientes que aparecen en la modernidad, es decir, del siglo XVII para acá. A eso nos referimos con la modernidad, ¿no? Ustedes en historia, ustedes tienen historia moderna este año. Sí. Díganme algo que me siento solo, hablando como los locos. Sí, profe, sí. Al fin. Sí, profesor. Vieron que los Tenemos locos hablan solos. moderna. Estamos tímidos, profe, no sé qué nos pasa. No sé. Tranquilitos volvimos. Yo por ahí estoy escribiendo y pego el cabezazo, pero sí, sí. El receso invernal. Bueno, me parece que sí, los veo ahí con la cabeza baja, escribiendo. Oh. Bueno, qué bueno. Ya está, listo, gracias. Ya está. No, no, por mí no se silencien, yo no tengo problema. Estamos acá, sí, estamos acá. Ok, me parece muy bien. No, no. Bueno, perfecto. Decía yo que estas dos corrientes, el empirismo y el racionalismo, son modernas. ¿Mm? Siglos XVII, XVIII, XIX hasta acá. Bueno. En la modernidad, ¿ustedes más o menos qué autores han visto en moderna? Leibniz fue el último. Ajá, Ahora empezaríamos Descartes. con Hobbes, lo más fuerte que tenemos ahora. ajá, ajá. Bueno, ¿han visto racionalistas? En Leibniz, en Descartes. ¿Han visto Hobbes? Sí. Ujú. Bueno, No, todavía no. Hobbes todavía no. Hobbes no. Bueno, Hume, Berkeley, Locke, ¿no? No, tampoco. Bueno, van a empezar Creo con... que vienen ahora esos. Nos toca Bueno. ahora en este segundo. Nosotros vamos a empezar por esos. Muy bien. Me viene muy bien esa materia a mí, me apoyo mucho en historia. ¿Sí? Bueno.
¿Qué pasa en la modernidad con la nociología? ¿Qué pasa con la filosofía en realidad? Se puede decir de algún modo que la filosofía en la modernidad pega un giro. Y es casualmente un giro nociológico. No lo decimos porque yo esté dando nociología acá. Es así. ¿Por qué pega un giro nociológico la filosofía? Bueno, porque si bien desde antes de los, o sea, desde los presocráticos hasta este momento, se podría decir que la filosofía está bajo un paradigma metafísico. Si lo quieren desde Tales de Mileto hasta, qué sé yo, hasta Occam o Nicolás de Cusa, un poquito antes, hasta la Baja Edad Media, ¿sí? Hasta la escolástica tardía, se podría decir que estamos bajo un paradigma metafísico. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se pregunta filosóficamente el hombre es acerca del ser de las cosas. Acerca del ser o acerca de la esencia de las cosas. Se pregunta qué son las cosas. ¿Cómo están constituidas? ¿Qué relaciones tienen entre ellas? ¿Qué relaciones tienen con el hombre? ¿Qué relación tiene el hombre con ellas? ¿Qué relación tiene el hombre con los otros hombres? La ética, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo conoce el hombre? Nociología. ¿Cómo conoce por modo de ciencia? La filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. En la modernidad, estamos diciendo que se pega un giro nociológico. ¿Por qué? No es porque aparezca la nociología, no. ¿Cómo? Pensé que alguien me decía algo. Perdón. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad se va a poner el acento en el conocimiento de la cosa, no en la cosa misma. El acento se va a poner en cómo conozco las cosas que tengo ahí enfrente. Lo que va a importar ahora, y podríamos decir que esto llega hasta nuestros días, va a importar más que la cosa misma, la idea que yo me hago de las cosas. Eso se va a estudiar. Tanto el empirista como el racionalista intentarán dar una teoría del conocimiento de la idea que yo tengo de las cosas. ¿Cómo se forma la idea en mi mente? Eso paulatinamente va a comportar un desmedro de lo metafísico. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque se le va a empezar a dar parcialmente la espalda al ser de las cosas, para mirar más de fondo cómo es que yo conozco esas cosas, que creo conocer. Ese Y giro así llegamos a nuestros días. ¿Cómo? Y así llegamos a nuestros días. Así llegamos a nuestros días, sí, claro. Mirándonos así el ombligo cada vez más, sí, claro. Esto que estamos compartiendo con Belén, para yo ser un poco más académico que lo que fui recién, habría que decir que se inaugura el principio de inmanencia, de a poco, ¿no? El principio de inmanencia. Para que se ponga el acento en una nociología inmanentista, se va a ir dándole la espalda a una nociología trascendental o trascendente, si se quiere. Lo contrario de inmanente es trascendente. ¿Por qué? Y porque inmanente quiere decir que permanece dentro de sí. Permanece en, quiere decir, inmanente, ¿no? Mientras que trascendente que se sale fuera de. Va a ver qué pasa ahí, afuera. ¿Sí?
Profe, tiene que ver con que el hombre natural y el hombre espiritual, ¿no? Esa crisis que padece en el Renacimiento. Sí, yo estoy de acuerdo, eso es discutible, pero estoy Sí, básicamente de lo acuerdo. leímos de metafísica más o menos algo. Claro, sí, muy bien, muy bien. Ese antropocentrismo que se plantea medio manualescamente ahí donde hablaste del Renacimiento, ¿no? El siglo XVI en adelante, de algún modo deja de mirar tanto para afuera a nivel trascendente para empezar a mirar más para adentro, con bueno, con Claro, las como que limitaciones. deja de descubrir la naturaleza para ellos dicen algo de las máquinas, la tecnología, como que el hombre crea, digamos. Sí, sí. Me viene un libro de un autor que yo en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no, que es Ernesto Sábato. ¿Lo ubican, Ernesto Sábato? Escritor argentino. Muy duro. Él tiene una ensayística que a mí me ha gustado más que su literatura. La literatura no me gusta de él directamente. Ha trascendido más por El túnel, por Informe sobre ciego, sobre héroes y tumba, pero a mí me gusta más la ensayística, o me gustaba más la ensayística de Sábato, y hay un libro que se llama Hombres y engranajes, que casualmente ensaya un poco sobre esta época, ¿no? Sábato, con un montón de errores, ¿eh? Es un poco desordenado como historiador, Sábato lo fue. Pero bueno, sí, Natalia, ese es el siglo de la imprenta, el siglo de la producción en serie, no vamos a decir de la era industrial, todavía no, pero sí, se va un poco camino a eso, es la era de las grandes, de los grandes viajes, ¿m? Donde las tecnologías empiezan a crecer mucho para indagar los mares, los cielos, aparece una astronomía nueva. Bien, entonces, bueno, es un poco entendible que se cambie un poco de paradigma de investigación y que el método científico sufra algunas transformaciones. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces un giro gnoseológico. En ese transcurrir temporal se va a llegar al punto, posterior al empirismo y al racionalismo, de agudizar tanto ese principio de inmanencia que tome a la idea como objeto último de la filosofía y no a la cosa de la cual yo me formo una idea, que se va a llegar a plantear paulatinamente que la idea es el límite del conocimiento, que no se puede ir más allá de las impresiones o de los conceptos que yo me forme de las cosas. Un alemán va a llegar a decir que las cosas existen, pero que no las podemos conocer, que solo podemos conocer las ideas que nos formamos de ellas, pero que no podemos saber nunca, desde el punto de vista de la validación, si las cosas son como pensamos o vemos que son. Ese alemán se llama Kant. ¿Mm? Es un idealista incipiente, es un primer idealismo el de Kant. Idealismo es aquella postura que sostiene esto que yo estoy diciendo. A lo sumo puedo llegar a conocer ideas, pero no cosas. Kant es un poco el que inaugura este inmanentismo ya como un principio, como un a priori, como un punto de partida. Es como que dice que la esencia de las cosas no se pueden conocer, pero sí los accidentes, ¿sería algo así? ¿O no? Sí, lo pasa que él no lo formula así, sí, de algún modo aristotélicamente se podría entender así, porque él dice que el principio de la gnosis es el fenómeno, y el fenómeno es un impacto que la cosa hace en la sensación, en los sentidos, ¿no?
De algún modo eso es accidental, pensándolo en categorías aristotélicas, como vos estás preguntando, Mauricio. Sí. O sea que ahí entre aquel dilema presocrático del ser y el parecer, ahora hay que quedarse con el parecer. A lo sumo, manejamos lo que las cosas nos parecen que son, diría Kant. ¿Sí? Porque conocemos las cosas, en vez de en sí mismas, las conocemos en nosotros mismos. Después tenemos que meternos en esto, ¿eh? Finito, finito, pero quiero darte la respuesta a la pregunta. ¿Sí? Bueno. Esto va a seguir, y de paso estoy tratando de explicar un poco por dónde va a ir caminando nuestro segundo cuatrimestre. Nosotros tenemos que llegar a Hegel. Digo esto porque la mayoría de las veces no llego. Sí, lo confieso. Vieron que al final nos van a dar vacaciones de verano, como si no estuviéramos trabajando. Vieron que alguna mente lúcida de allá arriba de esas torres que tenemos ahí en Plaza Moreno, se le ocurrió que nosotros no tenemos que tener vacaciones y los alumnos tampoco, como si estuviéramos ahora acá tomando mate, ¿no? Y, bueno, sí, por ahí mate tomamos, pero bueno, no importa. Así que, digamos, noviembre hay que terminar con este asunto. Generalmente a Hegel llego ahí, si llego con la lengua afuera, y ustedes también. Pero sigamos con esta historia. Este idealismo trascendental, así se llaman los libros, él mismo lo llama así Kant, va a terminar en un idealismo absoluto. En un idealismo absoluto. El idealismo absoluto ya va a decir, en el colmo de la inmanencia, que en realidad las cosas no existen. Las cosas en sí no existen. Las cosas en realidad, lo que tomamos por objeto, lo que ha tomado todo el pensamiento occidental por realidad objetiva, es una mera proyección de un gran yo, un gran sujeto, ¿sí?, cósmico, que se está autopercibiendo, se está aprendiendo a autocaptarse durante siglos, hasta que llega Hegel, y Hegel se da cuenta de que en realidad todo lo que existe es un gran yo que se autopiensa, y que toda la filosofía ha sido un discurrir y un camino hacia él, hacia el idealismo absoluto. Es decir, que Hegel va a plantear de algún modo que con él se termina la filosofía. Le erró por unos cuantos cuerpos porque la filosofía siguió. Y es más, hay un post-hegelianismo muy fuerte que reacciona contra eso. Y ahí entrarían ustedes el año que viene, si Dios quiere, en la filosofía del siglo XX. La filosofía del siglo XX se puede inaugurar como una reacción a los dogmatismos del idealismo absoluto de Hegel, de Schelling y de Fichte. Pero digamos, se fue madurando de a poco esta idea de que las cosas en sí no existen, sino que son una proyección de un espíritu que está planteando un aparente no yo en las cosas. Bueno, en el momento que sea necesario llegaremos a eso. Bueno, esta es un poco la historia de este segundo cuatrimestre en esta materia que es gnoseología. Bueno, muy bien. Profesor, ese yo que él habla, ¿qué sería Dios? ¿O no? Sí, al principio de la obra de Hegel, él lo identifica con Dios, pero no un Dios muy religioso que digamos. Recordemos que estos alemanes son hijos de Lutero, y en Lutero hay una escisión muy grande entre la fe y la razón. No se les hace muy pensable la fe, a todos ellos, a todos, a los ingleses, a los alemanes. Lutero hizo una gran macana, una gran macana. Uno a veces no tiene dimensión del lío que hizo Lutero. Las consecuencias, yo creo que él no lo pensó así, pero las consecuencias que trajo Lutero de romper lo que durante siglos estaba unido, la fe, la razón, la palabra de Dios, el magisterio, la tradición, tuvo repercusiones en Europa, bueno, que como bien dijo Belén, hasta hoy la está pagando Europa. Esa renuncia que hoy tiene Europa a las raíces cristianas, eso es luterano. Eso es luterano. Por eso a Estados Unidos le pasa más o menos lo mismo. Porque han sido evangelizados por protestantes.
Tiene mucho más cohesión los países que han sido colonizados por España y por Portugal, que eran católicos. Bueno, pero nos estamos yendo, lindo tema, pero nos estamos yendo mucho. Yo me estoy yendo, ustedes no. Bueno, muy bien. Giro gnoseológico. Bueno, vamos a empezar a hablar del empirismo. ¿Cuánto nos queda? 7 minutos. Bueno, vamos a hacer una breve intro y después nos metemos finito en el empirismo. Empirismo. Desde ya vamos a decir que tanto el empirismo como el racionalismo van a amputar, a mutilar el sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente, que somos nosotros, está dotado de sentidos y de razón. Ahora, estas dos posturas van a tratar de absolutizar la validación del conocimiento ya por los sentidos o ya por la razón. Esto hoy, por ejemplo, nosotros lo tenemos claramente en el manejo de las ciencias modernas y contemporáneas. Hay ciencias que solo admiten operaciones mentales y corroboraciones cognitivas mentales, por ejemplo, la matemática. Y hay otras, en cambio, que su método de investigación y de formulación de conclusiones no puede dejar de pasar por una experiencia sensible, como son las ciencias experimentales. Por ejemplo, no sé, las ciencias naturales. O la química. ¿Sí? O la medicina. Es decir, un investigador de estas disciplinas últimas puede plantear una hipótesis, pero para ver si es comprobable o no, la tiene que pasar, por método, a la experiencia sensible. Nos la tiene que mostrar en un laboratorio o tiene que ser corroborable en la experiencia de quien la observe a esa conclusión. ¿Sí? Muy bien. Tanto el empirismo como el racionalismo van a tener aspectos positivos que nosotros vamos a rescatar y también aspectos a mejorar, a superar. Van a tener errores. Esos errores que hemos hablado durante la primera parte del año, que les llamábamos reduccionismos. Lo vimos con los empiristas, lo vimos con los subjetivistas, con los relativistas. Lo vamos a ver ahora con los empiristas y los racionalistas, bajo el mismo esquema de valoración. ¿Cuál? Esto de decir que cuando se le pone el sufijo al final, ismo, muchas veces se está hablando de un exceso. Por ejemplo, cuando hablamos de relativismo, no estamos diciendo que las cosas no son relativas. El problema del relativismo no es la relatividad de las cosas. El problema del relativismo es que absolutiza la relatividad de las cosas. Lo mismo va a pasar con el empirismo. No tenemos nada contra la empeiría. Si nosotros sostenemos un esquema filosófico aristotélico tomista, tenemos que saber que el conocimiento empieza por la experiencia, el conocimiento humano. No puede estar fuera, es el conocimiento más importante, el de la experiencia. Ahora, el empirismo no es una corriente filosófica que hace esta valoración que estamos diciendo nosotros, no. El empirismo plantea que la experiencia es fundante, pero también culminante de la validación del conocimiento humano. Es decir, es el piso y el techo de la experiencia. No solamente que el conocimiento empieza en la experiencia, sino que además tiene que terminar en algo empíricamente verificable. Ahí está el problema del empirismo. Absolutiza el dato de experiencia. ¿Por qué? Y porque sabemos concretamente que hay un montón de verdades humanas que no son corroborables en la experiencia. Esto ya hemos hablado y vamos a seguir hablando, ¿no? Con ejemplos. ¿Sí? Pero, por ejemplo... Perdón, Sí, Tomás.
O sea, en estas posiciones tan absolutas, ¿qué hacen con la razón? O sea, de cierta forma hay un momento en que dicen, y yo pienso, o eso es lo que yo me pondría a pensar. No, pero, No sé por si me ejemplo, explico. sí, sí. No, no dicen que la razón no exista y, y que no haga nada, ¿eh? Por ejemplo, un empirista. Admiten, porque si no, no serían filósofos, ¿sí? Lo que hacen ahí, el problema del empirismo, por ejemplo, es qué lugar le da a la inteligencia. Le da una función al intelecto, pero una función servil a los sentidos, ¿sí? Degrada la inteligencia a una mera ordenadora. Ahora lo vamos a ver con Locke y con Hume, sobre todo. Rebaja la inteligencia a la... No, iba a decir una cosa inconveniente. Rebaja la inteligencia a servidumbre, a ordenar el dato sensible, nada más. Pero no puede tener conocimiento propio la inteligencia, para un empirista, ¿no? Bueno, se nos está por cortar esto. ¿Les parece que nos bajemos y ahora seguimos con la pregunta que le estamos respondiendo a Tomás? ¿Sí? Bueno, nos vemos, no se vayan.